Muy buenas noches a todos. Les comparto mi pantalla y me arranco. A ver. Listo, pues antes que nada, muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los compañeros de la mesa por sus interesantes aportaciones y claro que dan pie a la plática que vamos a tener ahorita. Y siguiendo con este tenor sobre la charla sobre el centro histórico, les voy a contar un poco sobre la llegada de las órdenes religiosas a Puebla y los templos que construyeron y que por fortuna todavía se pueden ver hasta nuestros días, obviamente con ciertas modificaciones a lo largo del tiempo. Esta charla quiero o busqué que fuera como una especie de línea del tiempo en la que se vaya observando la evolución de las construcciones religiosas en lo que hoy es nuestro centro histórico, y para ello utilizo como base, que ya se ve ahí un poco al fondo de esta portada, el plano de la ciudad hecho por José María de Medina, fechado en 1754, con el que se representan todas las construcciones de las que vamos a platicar y que nos da una idea de cómo se veía la ciudad a mediados del siglo XVIII. Y bueno, ya me hicieron favor los arquitectos que hablaron antes que yo de platicar un poco sobre el tema de la fundación de la ciudad. Felipe II encarga la evangelización de la Nueva España al clero regular, que son todas estas órdenes que llegan a Puebla, porque había muchísima pobreza y el clero secular estaba acostumbrado a mucha riqueza, entonces le pide al clero regular que se haga cargo de la evangelización de la Nueva España. Y entonces la fundación de Puebla en 1531, como ya nos platicaron, vamos a volver a sacar a colación a Fray Toribio de Benavente y a Fray Julián Garcés, que eran de origen uno franciscano y el otro dominico, y ya desde ahí empezamos a tener la primera presencia de las órdenes religiosas. Bueno, ya nos platicaron de cómo llegan los franciscanos al otro lado del río San Francisco. Es increíble cómo le cambian la imagen a toda la zona del barrio del Alto, de lo que es hoy la falda de los Fuertes y todo. Y bueno, después de que se formaliza la fundación de Puebla en el centro, que es lo que hoy conocemos, bueno, perdón, que se formaliza la fundación de Puebla, el centro decide trasladarse a la ubicación que tenemos actualmente y los franciscanos deciden quedarse del otro lado del río San Francisco haciendo todas estas modificaciones de las que ya nos hablaron. Y deciden ahí construir su convento, siendo ellos la primera orden en establecerse formalmente en la Puebla de Los Ángeles. Para los que no son de aquí, este plano está girado, pongo ahí abajo a la izquierda el norte, hacia donde está ubicado realmente, está girado totalmente, y la ubicación de San Francisco es en el actual Boulevard 5 de Mayo, que era el recorrido del río de San Francisco, y la 14 Oriente. Entonces el asentamiento español se hace del otro lado del río San Francisco, en la zona poniente. Y bueno, actualmente así es como podemos ver el convento de San Francisco. En 1535 comienzan con un convento primitivo. Vamos a ver que prácticamente todas las órdenes inician con un convento primitivo, una construcción muy pequeña, y a lo largo del tiempo van modificándola y haciéndola cada vez más suntuosa. Entonces, en 1535 comienzan con el convento primitivo, pero para 1550 ya estaba edificándose el gran templo, que sigue la forma de los templos conventuales del siglo XVI. La torre que vemos actualmente se comienza en 1730 y en 1748 llega la cornisa y es hasta 1767 que se termina y se le colocan las campanas. La fachada data de 1743, es obra de José Butirago. Al interior ha sufrido notables cambios, tiene por ahí ya unas adecuaciones neoclásicas bastante recientes, entonces sí ha sufrido algunos cambios, pero sigue recordando la factura de la construcción de los conventos del siglo XVI. La torre nos recuerda también un poco a las torres que se construyen para la Catedral de Puebla, y la fachada está recubierta con petatillo de ladrillo y tableros de azulejo de Talavera, que obviamente ya empiezan a recordarnos todas la cara típica de Puebla, ¿no? Después llegan los dominicos, que a pesar de que Fray Julián Garcés es protagonista en la fundación de Puebla,
Es hasta 1559 que se comienzan los cimientos del primer templo en Puebla y el tercero en la Nueva España. Esto ya también nos habla de la importancia que tiene la ubicación geográfica de Puebla dentro del sistema de evangelización y el sistema de población en la Nueva España, ¿no? Y es hasta 1571 que inicia formalmente la construcción del templo. Cuando uno entra al templo de Santo Domingo se lee en el piso, acabóse año de 1659. Entonces, ya tenemos aquí que dura un buen rato construyéndose. Y los dominicos tuvieron dos tipos de conventos, uno que eran los conventos de estudio y otros que eran los conventos de misión. En los primeros se formaban las vocaciones, ahí estaban todos los frailes que decidían formarse para la evangelización, ahí se aprendían las lenguas indígenas para llegar a los poblados con indígenas y poder hablar en sus lenguas, y los conventos de misión que fueron más numerosos y que se edificaron en medio del pueblo, o sea, es decir, se establecieron en donde hubo población indígena para convivir con el pueblo, conocer sus costumbres y su lengua y enseñar los oficios. Aquí en los planos yo les voy a ir dejando en cuadritos amarillos los templos previos que vamos a ir viendo en esta como línea del tiempo, y en rojo van a ir apareciendo los de las órdenes de las que estemos hablando. Entonces tenemos aquí al centro el gran convento de Santo Domingo, junto tenemos el colegio de San Luis Rey, y aquí lejos tenemos el convento de San Pablo, que fue uno de estos conventos de misión que se estableció a las afueras de lo que era la ciudad en aquel entonces, que si se dan cuenta pues está en un radio bastante cercano hoy en día, ¿no? El convento de San Pablo crece en el barrio del mismo nombre y estaba dedicado a atender a los indígenas pobres de los alrededores de la ciudad, y 2 años después el convento crece y se establece en él un hospital para los mismos indígenas. Y el colegio de San Luis Rey, aunque no deja, bueno, sí tuvo un templo que fue notable y todavía duró hasta hace algunos años. A mí me interesa ponerlo aquí porque trabaja en ella Francisco Becerra, que ya nos contaba Tere, que fue el arquitecto de la catedral, y trabaja en la construcción de este colegio de San Luis Rey. Y además muchos de los vecinos de Puebla ni siquiera sabemos o sabíamos que había un colegio actualmente sobre 5 de mayo, en la calle peatonal 5 de mayo, y que ahora está ocupado por una tienda departamental. Es esta foto que tenemos aquí a la izquierda. Y bueno, la construcción de Santo Domingo la inicia también Francisco Becerra, la fachada data de 1611 y la torre se empieza hasta 1801. Solo se conserva una de las portadas de acceso al atrio, y la portada del templo es de cantera. El primer cuerpo se remata con una escultura de San Miguel que está custodiada por los 2 perros característicos de la orden dominica. En el remate de la fachada se encuentra la imagen del de Santo Domingo y otros 2 perros custodiando la imagen de Santo Domingo. Se conservan los restos de la antigua portería, que son estos que se ven aquí al fondo, y el cuerpo alto está decorado con unos relieves de argamasa barroco deliciosos. O sea, la verdad es que es una chulada ver los relieves. Exteriormente, bueno, aquí hablando del Colegio de San Luis Rey y buscando bibliografía y leyendo lo que dice Manuel Toussaint, yo me di la divertida de mi vida porque dice que exteriormente ha perdido no solo dignidad y belleza, sino el más elemental decoro, y muestra cómo la ignorancia y la codicia son los mayores enemigos de Puebla. Esto nos dice Manuel Toussaint del Colegio de San Luis Rey. A mí, bueno, yo creo que el hombre se vuelve a morir si ve las condiciones en las que está actualmente este edificio. Y aquí tenemos en la esquina inferior derecha el convento de San Pablo, como lo podemos observar actualmente, que ya es de propiedad privada. Funcionó como bodegas durante mucho tiempo, actualmente sí se utiliza para culto, pero es propiedad privada. Después tenemos la Orden de los Agustinos. Ellos llegan después, su labor empieza en 1550, en 1555 dieron inicio a las obras del templo y convento definitivos, mismos que fueron proyectados como edificios de gran magnitud. Aún sin terminar, el convento de los Agustinos fue abierto al culto en 1612 y se concluye en 1629. En la misma Puebla, los agustinos construyeron una iglesia en un solar que estaba ya fuera de la ciudad, que primero construyen ahí una capilla dedicada a Santa Águeda, que es demolida, y edifican después la iglesia de San Sebastián Mártir.
San Agustín está ubicado actualmente en lo que son actualmente las calles 3 Poniente, esquina con 5 Norte, y San Sebastián está en la 17 Sur y 3 Poniente, del otro lado de la 11 Norte Sur. El templo de San Agustín es el que tenemos abajo a la izquierda. Como Santo Domingo y San Francisco se construye de 2 manzanas, pero fue dividido para abrir la calle 5 Poniente para que corriera perfectamente de oriente a poniente. La iglesia conserva un pequeño atrio con 2 arcos de acceso y por su ubicación ha sido dañada en numerosas ocasiones. Se encuentra en el acceso surponiente de la ciudad, en el sitio francés. En 1863 fue usada como fortaleza. En los sismos de 1999, en los sismos del 17, ha sido dañada muy gravemente y no ha recuperado aún la grandeza original. Arriba a la derecha tenemos la imagen del templo de San Sebastián Mártir, que se encuentra fuera de los límites del centro histórico de la ciudad. Después llegan los jesuitas. En 1578 el padre Hernando Suárez de la Concha funda en Puebla de Los Ángeles el Colegio del Espíritu Santo y al año siguiente el Colegio de San Jerónimo, conocido también como de San Ildefonso, que se creó como muy a la par del San Ildefonso de la Ciudad de México, entonces por eso se le conoce también a este con el mismo nombre. Y después, gracias a la donación de una fuerte suma de dinero en 1587, el Colegio del Espíritu Santo recibe dinero de un benefactor llamado Melchor de Covarrubias y construyen el edificio del colegio y anexo a él el templo bajo la misma advocación, la del Espíritu Santo. En honor al rey Carlos V se le llama Edificio Carolino y actualmente se le sigue conociendo así. La Compañía del Espíritu Santo está en la esquina de Juan de Palafox y Mendoza, que es esta calle que tenemos aquí, y la esquina de la 4 Sur. Y el Colegio de San Ildefonso está en la avenida Reforma y 7 Norte, que después fue la casa de niños, un hospicio que se remodela en épocas de Don Porfirio. Aquí tenemos las imágenes del Templo de la Compañía, que lo proyecta el padre Juan Gómez y lo edifica el maestro José Miguel de Santa María. Se dedica en 1767 y las torres se construyen hasta 1812. Es de una manufactura notable. Como dato curioso, no es una cúpula lo que tiene, sino un cimborrio de planta cuadrada reforzada con botareles por el tema de los sismos en la zona, ¿no? Después llegan los mercedarios a la ciudad. El rey les autoriza la fundación de conventos en Puebla y en Oaxaca, por ser lugares intermedios entre México y Guatemala. Era una orden que viajaba mucho entre México y Guatemala. Al año siguiente, el obispo de Puebla, Diego Romano, recibe formalmente a los frailes de la Merced y les vende 2 solares en el norponiente de la ciudad. Los vemos aquí en el cuadrito rojo, los cuales había una pequeña ermita dedicada a los santos mártires y médicos Cosme y Damián. Solamente se les pide que el templo siga con esa advocación y se construye el convento y el templo, terminándose en 1659 y consagrándose como convento de San Cosme y San Damián de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de los Cautivos. Ese es el nombre oficial del convento de la Merced, que ubicamos en las actuales 5 Norte y 10 Poniente. Esta es la imagen del convento de la Merced. Posee una cúpula sin tambor, una torre muy robusta con 2 cuerpos, un cupulín rematado con una linternilla. El atrio tenía originalmente 2 accesos en la barda, este que vemos aquí en primer plano en el 8º y otro sobre la calle 5 Norte, pero por la cantidad de ambulantes que hay en la zona se decidió abrir el otro acceso lateral. En la fachada del templo hay 2 nichos con las esculturas, obviamente, de San Cosme y San Damián, y al centro un bajorrelieve con la imagen de la Virgen de la Merced. Después llegan los carmelitas a la ciudad. El obispo Diego Romano los recibe el 26 de junio de 1586 y les entrega la ermita de los Remedios, que también estaba prácticamente fuera de la ciudad, en el camino a Atlisco, al sur. El ayuntamiento le cede 3 solares adjuntos en los cuales iniciaron la construcción de su convento, que en poco tiempo se convirtió en casa de noviciado y uno de los conventos más grandes de la ciudad. Fue la casa de noviciado de los carmelitas de la Nueva España. Se encuentra actualmente en uno de los ejes principales de la ciudad, que recorre de sur a norte, la 16 de septiembre, sobre la 17 sur. Este es el convento del Carmen.
Tiene una cúpula sin tambor, bóveda de cañón corrido con lunetos. El atrio tiene un pequeño atrio al frente de la entrada y está decorado con una decoración exquisita de argamasas y azulejos de Talavera. Y al exterior se observa un ritmo de cúpulas y linternillas que corresponden a diversas capillas que están al interior del templo. Seguimos con los juaninos. Los juaninos son los encargados de los hospitales. Se funda por atender enfermos y menesterosos. Aunque ya teníamos hospitales en Puebla, estaba el Hospital de San Juan. Ahorita Tere nos compartió una imagen de la terraza del Museo Amparo. Este museo se construye en lo que fue el Hospital de San Juan y ya existía, por sus dimensiones se le conocía como el Hospitalito, después va creciendo, ya existía. Posteriormente se suma al Hospital de San Pedro, que era mucho más grande y que administraba el ayuntamiento, y después cuando llegan los juaninos a Puebla, se establecen y forman el llamado Hospital San Juan de Dios, totalmente al norte de la ciudad, y se les pide que se hagan cargo también del Hospital de San Pedro y del Hospital de San Juan de Letrán. Estos son los templos que ellos construyen. La iglesia actual se construye entre 1707 y 1721. También tiene un pequeño atrio al frente y la torre no tiene tambor. Y la verdad es que la fachada es muy sencilla, pero muy representativa de la orden, ¿no? Una orden muy austera. Después tenemos el oratorio de San Felipe Neri, que si bien no son una orden como tal, sí llegan a Puebla y edifican el oratorio de San Felipe Neri. También nos hablaban del un libro delicioso del Patio de los Azulejos que pertenece al oratorio de San Felipe Neri. Se erige en 1659 y pretendían continuar con un apostolado que había sido emprendido por la venerable Concordia de Sacerdotes bajo el patrocinio de San Felipe Neri, por lo cual el templo se conoce como la Concordia y se ubica en la 3 Sur y la 11 Poniente. Esta es la imagen del templo de San Felipe Neri. Al exterior contamos también con un pequeño atrio. La cúpula es bastante grande, recubierta en petatillo y talavera. Y bueno, la casa de ejercicios es de los más bonitos patios poblanos, todo forrado en talavera. Obviamente también hubo conventos femeninos. Los conventos femeninos fueron de manufactura mucho más sencilla. Se inician únicamente como una planta corrida, pocas veces cuentan con crucerío, generalmente tienen bóvedas sin tambores y son de cúpulas sin tambores y son de bóveda de cañón corrido. Tenemos primero a Santa Catalina de Siena, que es la segunda orden dominica, fundada por doña María de la Cruz Montenegro, y se ubica justo en el centro, cerca de los dominicos, en la 3 Norte, esquina con 2 Poniente. Nos vamos a dar cuenta de que la manufactura de todos los conventos femeninos es muy similar, una apariencia bastante militar, como de fortaleza. Tenemos el convento de la Purísima Concepción, que está en la esquina de la 7 Poniente, esquina con 16 de septiembre. Aquí lo que a mí me interesa es que vayamos viendo cómo se va llenando el plano con los conventos. El convento de San Jerónimo, que también se ubica al centro. Si se dan cuenta, los conventos femeninos empiezan a aparecer en el eje central porque era el eje por el que corría el agua dulce al centro de Puebla. Esta es la fachada del convento de San Jerónimo. La calle 7 Oriente Poniente es muy bonita porque está llena de torres y de cúpulas. Tenemos el convento de Santa Teresa, que inicia como un recogimiento voluntario de mujeres, que se convierte más tarde en un convento de carmelitas descalzas, con la regla de Santa Teresa de Jesús. Esta es la imagen, que es de construcción sumamente sencilla, con atrio pequeño. Una de las características principales de los conventos femeninos son los accesos gemelos, y lo vamos a ver repetido en varios ejemplos. Tenemos el convento de Santa Clara en la famosísima calle de los Dulces, que también sufrió durante varios terremotos. Se funda en 1607, en 1667 lo daña un terremoto, se le hacen contrafuertes muy fuertes, en 1711 otro terremoto lo daña, y tal y como la conocemos ahora, termina de construirse hasta 1714. Es este que vemos aquí. Después del sismo de 2017 se dañó también muy feo en el muro testero.
El convento de la Santísima Trinidad, que se ubica actualmente en Avenida Reforma con 3 Norte. Este se funda porque muchas de las mujeres de una familia querían pertenecer a la iglesia y lo funda la familia. Se forra con cantera para el aniversario 400 de la Fundación de Puebla. El convento de Santa Inés, que está justo enfrente del oratorio de San Felipe Neri, de la Concordia. El convento de monjas dominicas. Esta es la fachada que tenemos, actualmente es la Plaza de los Mariachis. El convento de Santa Mónica, este convento ha tenido como muchas facetas. La primera parte se hace para un asilo para señoras cuyos maridos estaban ausentes. Las señoras no se quisieron ir al convento, se dedica a mujeres perdidas. Después ya no prospera ese proyecto y se crea un colegio para doncellas y viudas pobres. Solo dura un año así y se propone crear un monasterio de religiosas agustinas recoletas. Este está al norte de la ciudad, es un exterior muy sobrio, pero el convento cuenta con una de los patios forrados con azulejo más bonitos que tiene Puebla también. Lo rico de los conventos femeninos era el claustro, no tanto el templo. Tenemos también Santa Rosa, que se funda como beaterío y en 1740 adquiere la categoría de convento, también muy cercano a la ubicación de Santa Mónica. Tenemos la misma manufactura, una sola nave, muy sencilla, y nuevamente la cocina de Santa Rosa es una de las joyas en Latinoamérica. Por último, tenemos el convento de las Capuchinas, que se ubica actualmente en 16 de septiembre y 9 Oriente, que se funda por la Orden Franciscana, lo funda doña Ana Francisca de Córdoba y Zúñiga, se dedica a Santa Ana y San Joaquín, y es la misma manufactura que el resto de los conventos femeninos. Bueno, me faltaba uno. Por último tenemos el convento de la Soledad, que es un convento de monjas carmelitas. Este tiene la cúpula más grande de la ciudad, una cúpula revestida con azulejos negros y blancos, y en la portada ostenta un relieve de la Virgen de la Concepción que perteneció a la fachada de la Catedral de Puebla. Y por último, así es como se ve cerrando el siglo XVIII la ciudad de Puebla, con todos los templos que edifican las órdenes religiosas, además de los templos que, como ya mencionaban antes, el templo de San Marcos, San Pedro, la propia Catedral de Puebla, todo el Vía Crucis franciscano que se crea del otro lado del río San Francisco. Entonces, obviamente que esto le cambia notablemente la cara a la ciudad de Puebla y la deja prácticamente como la conocemos hasta ahora.